Buenas tardes, querida familia, Encuentro con Dios. Qué lindo que nos podamos encontrar de nuevo, todos juntos para adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Bienvenidos niños, bienvenido adolescente, joven, bienvenido bienvenido matrimonio, bienvenido abuelo, abuela, tío. Que el Señor les bendiga. Sabes que esta semana cumplí años y cuando me levanté el martes a la mañana me di cuenta de que los que están en el Señor son dichosos. Me di cuenta y decía en mi corazón, qué lindo es poder ser un bienaventurado. Y recordaba un montón de versículos donde la Biblia dice bienaventurado, dichoso, doblemente feliz, que es lo que significa. Son aquellos que confían en el Señor, son aquellos que siguen sus caminos, son aquellos que se deleitan en la palabra, son aquellos que son pobres de espíritu, son aquellos que lloran. ¿Y sabes qué? Pude disfrutar de la dicha y la felicidad, la llenura del vacío, así les decía a mis compañeros, la llenura del vacío que había en mi corazón, que solamente Dios me dio. Y sabes que mi corazón se desbordaba en la contemplación de Dios. Y me hacía acordar a un salmo, búscalo ahí en tu Biblia, más allá de que lo pongamos abajo, me encantaría que lo busques en tu Biblia. El Salmo 84 dice la palabra de Dios: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma, porque si usted lee el título, dice anhelo por la casa de Dios. El salmista va a decir en el verso 2, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón, mi carne cantan al Dios vivo. Un poquito más abajo, en el versículo 4 va a decir, bienaventurados, eso es lo que le decía, dichosos, felices, los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Poquito más abajo va a decir en el verso 10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Qué hermoso es poder, como dice el salmista, estar en la presencia de Dios. Por eso va a terminar diciendo el salmo, Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Dichoso, feliz. Y yo quiero que en esta tarde juntos, en un mismo espíritu, podamos decirle, Señor, te anhela mi corazón, te anhela, Señor, te busca. Te buscamos. Tú eres lo más bello para nosotros. En ti confiamos. Y que en esta tarde usted y yo podamos salir llenos de Él, llenos de la presencia, llenos de la palabra. Y poner nuestra vida entera en sus manos. Anhela mi alma ardientemente. Anhela. Te adoramos, Señor. Vamos a exaltar a Dios en esta hora. Vamos a decir, Señor, te anhelamos. Te anhelamos. Te anhelamos, Señor. Cierra sus ojos ahí donde está. Y pueda decir a Dios, Señor, te necesito, te anhelo, te busco. Tú eres deseable para mí. Te necesito. Vamos a decirle al Señor, anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad, contigo siempre quiero estar. Gloria contemplar,
por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Diga conmigo amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en la intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Diga conmigo lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Diga conmigo amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Diga conmigo de nuevo lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Tengo libertad en ti, Señor. Libres somos por tu amor. Libres por Cristo Jesús. Libres para buscarte, para encontrarte, libres para entrar en tu presencia. Anhelamos, Señor, contemplarte. Anhelamos tu presencia. Anhelamos más de ti, Dios. Más de ti. Por tu amor, hoy estamos aquí. Decime una vez más. Amor que me rescató, que me limpió, que me
da vida eterna tu sangre. Abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Tenemos libertad. Tenemos libertad. Tú eres nuestro anhelo, Señor. Tú eres nuestro anhelo. Te adoramos, te exaltamos. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Es mi delicia estar en tu casa. Encuentro refugio bajo tus alas. Vamos a decir dichosos, felices. Dichosos te alaban. Tu gloria, tu gloria, tu gloria. Va a decir conmigo anhelo. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Buscar un momento de tu sonrisa, vale más que un tesoro, más que la vida. Dichosos, dichosos te alaban los que contemplan anhelo, diga conmigo, anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida, anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción, renueva sus fuerzas en ti. Dígale conmigo, dichoso, dichoso el que tiene en ti su fortaleza. Vamos, iglesia, en medio de la aflicción, renueva sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción, renueva
ser toda mi vida aquí, toda mi vida aquí, 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 toda mi vida aquí contigo, Dios, aquí contigo, mi Señor, hermoso, hermoso Salvador, hermoso Salvador. Una vez más decimos dichoso. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción renueva sus fuerzas en ti, amado Rey, precioso Salvador. Gracias, Señor, gracias. Eres bendito para nosotros, eres precioso. Gracias, Señor. Vamos a terminar exaltando a nuestro Dios, a nuestro Rey. Él es bendito, Él es bendito. A ver si se acuerda de esta. Por ti es mi clamor y sin ningún temor en ti puedo confiar. Bendito Jesús, hoy puedo escuchar tu voz de sanidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús. Bendito amor de mi Señor, tu gracia y favor conmigo puedo ver, restaurando mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús, vamos a alabarle con todo. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Vamos a decir mi deseo, que se escuche en cada casa. Mi deseo
eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Buenas noches, amada iglesia. Quiero invitarte, antes que nada, a que tomes tu Biblia, por favor, y me acompañes en la lectura de la palabra de Dios, el mensaje que esta noche tiene el Señor para nosotros, para la iglesia amada, Encuentro con Dios. Y esto va a estar centrado en la primera carta que escribe el apóstol Pedro. Y vamos a comenzar a leer en el pasaje que está en el capítulo 4, versículo 12. En adelante dice la palabra de Dios: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Si me has acompañado en la lectura y podrás observar en este pequeño pasaje de esta hermosa carta, aparece 4 veces la palabra padecimiento y una vez la palabra vituperio, vituperado. El sufrimiento siempre ha sido algo que ha acompañado al ser humano desde el principio, y ya sabemos por la palabra de Dios que el sufrimiento viene como consecuencia del pecado, y lo encontramos allí en el Edén, cuando Adán y Eva pecan. Comienzan a experimentar sentimientos de culpa, de vergüenza, de dolor, que les lleva al sufrimiento. Y el juicio de Dios viene sobre sus vidas y sobre la humanidad, y eso trae sufrimiento al ser humano. Pero hay diferentes cosmovisiones acerca de cómo enfrentar el sufrimiento. Por ejemplo, en la cosmovisión islámica, un islamista dice: Inshallah, Inshallah, cuando sufre es voluntad de Dios. En la cosmovisión hinduista es el karma. El sufrimiento es el karma que le acompaña al ser humano. Pero en este costado, la cosmovisión occidental, con respecto al sufrimiento, tiene graves problemas. Enfrentar el sufrimiento no es algo que esperemos, el sufrimiento no es algo que nos acompañe, es algo de lo cual nos quejamos, es algo de lo cual evitamos. Pero en esta carta Pablo está escribiendo a un grupo de creyentes que están padeciendo, están sufriendo. Y quiero que rápidamente examinemos, y no nos va a dar el tiempo para estudiar toda la carta de Primera de Pedro, pero sí tomar en cuenta algunos detalles, algunas cosas que nos pueden servir en este tiempo en el cual tal vez estemos sufriendo. No solamente el miedo a la enfermedad, al contagio del coronavirus, sino también la incertidumbre del que vendrá, de lo que será después, de la falta de trabajo, de los problemas económicos. Yo no sé cuál es la causa de tu sufrimiento, pero sí quiero que veas el sufrimiento en esta carta y cuál es el tratamiento que el apóstol Pedro le va a dar. Lo primero que quiero que veamos, hermanos,
es el mensajero. ¿Quién escribe esta carta? Esta carta, como lo dice en el principio, en el capítulo 1, versículo 1, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo. Quien está escribiendo es el apóstol Pedro. Ahora, yo quiero que veas en tu Biblia, por eso te pedí por favor que tomes tu Biblia, porque en mi Biblia la palabra apóstol está con minúscula. Yo no sé si en tu Biblia está con minúscula o con mayúscula, velo, pero si está como en la mía con minúscula, tiene todo un trasfondo y un sentido. Porque hoy en día hay muchos apóstoles, ¿verdad?, con mayúscula. Y es que la palabra apóstol aquí simplemente tiene el significado de alguien enviado con una misión. Es lo que hoy conocemos como misionero, alguien que es enviado, comisionado, con una misión especial. Pero este estar con minúscula también me hace ver de que esto es un oficio, es un servicio, no un título. Hoy en día hay apóstoles que se arrogan el título de apóstol como si fuera un orden jerárquico. Y también se habla de pastores con mayúscula. Es más, hasta también siervo. La palabra siervo, que en la Biblia es esclavo, también escuchamos por ahí decir: aquí viene el siervo. Como si fuera un título de nobleza, como si fuera un título obtenido que me da alguna jerarquía por sobre todos los demás. No, el apóstol Pedro, se presenta simplemente como un mensajero, como un enviado. Y vos más adelante, en el capítulo 5, él también se identifica con los ancianos de las iglesias, al mismo nivel. Yo, anciano, también con ustedes ruego. Hoy algunos piensan que si no tienen la cobertura apostólica de algún iluminado, están desprotegidos. Pensalo, porque Pedro, en la humildad que caracteriza a un siervo de Dios, se va a dirigir a estas iglesias, pero en una calidad, en un sentir de igualdad. Quiero hablarte de Pedro, porque el Pedro que está escribiendo esta carta, si es que esta carta se escribió, como muchos comentaristas piensan, en el año 62, 63, después de Cristo. Este es Pedro que, si esto es así y el calendario es como dicen, y Jesucristo fue crucificado en el año 33, han pasado alrededor de 30 años. Este es el Simón, que era un pescador, que un día fue llamado por el Señor y fue discípulo y seguidor del Señor. Pero este fue el Pedro que en Mateo capítulo 16, versículo 21 al 23, durante el ministerio terrenal del Señor Jesucristo, rechazó la idea de un Mesías que sufriera. Respondió al Señor Jesús cuando éste anunció su muerte, diciendo: tal cosa no te acontezca, Señor, huye. Evita el sufrimiento. Este es el mismo Simón, Pedro, que resistió a los que vinieron a arrestar a Jesús, cortándole la oreja al siervo del sumo sacerdote, en Juan capítulo 18, versículo 10 al 11. Este es el mismo que en el patio de Anás, luego de que Jesucristo fuese arrestado y que Jesús fuese interrogado, le negara por temor al sufrimiento. Evidentemente han pasado los años, han pasado 30 años. Y este que una vez huía y resistía al sufrimiento o al dolor, hoy está escribiendo acerca de estas cosas. Cuando vos vas al libro de los Hechos y empiezan los capítulos a narrar el nacimiento de la iglesia ahí en el día de Pentecostés, inmediatamente Pedro es llevado a la cárcel junto con Juan el apóstol por haber hecho un beneficio a un hombre cojo. Es llevado a la cárcel, es interrogado, es llevado a un tribunal y comienza a padecer por la causa de Cristo. Por eso después de 30 años tiene la autoridad, la experiencia para hablarle a estos hermanos que están sufriendo. Pero ha habido una transformación de un Simón a un Pedro. Este es el Pedro apóstol, anciano también con los demás ancianos, que ha sido trabajado por el Señor a través del sufrimiento. Pero quiero hablarte ahora de los destinatarios. ¿A quién va dirigida esta carta? Él dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Es lo que hoy conocemos como Turquía. Allí estaban las iglesias también a las cuales fueron dirigidas las palabras del libro de Apocalipsis. Algunas de estas iglesias fueron fundadas por el apóstol Pablo, pero dicen los historiadores y los comentaristas que Pedro nunca visitó esta zona. Cuando Pedro está escribiendo esta carta, y vos vas al final de la carta del capítulo 5, él dice que está escribiendo desde Babilonia. Lo más probable es que no sea Babilonia, lo que hoy actualmente es Irak, sino que se está refiriendo de manera simbólica a Roma, porque Eusebio, el historiador cristiano, menciona que el apóstol Pedro estuvo allí hasta que fue crucificado en Roma en sus últimos días. Y tal vez coincide con este año 62-63 en que escribe esta primera carta,
Y se está dirigiendo a hermanos que él no conocía, pero eran iglesias que ya habían sido fundadas, algunas de ellas por el apóstol Pablo y otras tal vez por aquellos que en el día de Pentecostés, que estaban allí en la fiesta de Pentecostés, fueron llevando el evangelio a esas zonas. Habían zonas urbanas, habían aldeas, y allí estaban ellos, residentes en Ponto, en Galacia, Capadocio, Asia y Bitinia. También le llama expatriados de la dispersión. Eran judíos que vivían fuera de Palestina. Aunque también las iglesias estaban compuestas por gentiles, probablemente la mayoría eran judíos. Y algunos gentiles convertidos por la predicación de estos nuevos cristianos. Ahora, evidentemente las persecuciones que estaban sufriendo los cristianos allí en estas iglesias, en lo que hoy conocemos como Turquía, no tenía que ver con el tipo de persecuciones programadas por el Estado, por el Imperio Romano, ya que si fue escrita esta carta en el 62-63, la primera persecución comenzó con el emperador Nerón en el año 64. Evidentemente, dicen los comentaristas, que las persecuciones que estaban sufriendo estos cristianos tenían que ver con otro tipo de persecución, que es tal vez la que hoy podemos llegar a sufrir los cristianos. Son las burlas, el menosprecio, es la discriminación social. ¿Y por qué eran discriminados? Bueno, en la carta vos lo vas a encontrar. En primer lugar, ya no participaban de las actividades religiosas que antes participaban, ni tampoco en las actividades sociales, sino que abandonaron por completo la religión de sus antepasados. 1 de Pedro 4.3, 1 de Pedro 1.18. En el 1.8 dice que llegaron a ser creyentes de un Dios invisible cuando todos estaban acostumbrados a adorar ídolos. Eran seguidores de un judío del oriente que había sido crucificado. 1 de Pedro 2.24. Y en 1 de Pedro 2.9-10 dice que habían formado una nueva especie de hermandad o alianza. Esto era llamativo al Imperio Romano. Ellos los veían como un grupo supersticioso y que podía llevar a la sedición, a levantarse en contra del emperador. Y estos cristianos empezaron a padecer cierto tipo de discriminación, pero era más bien de aquellos que les rodeaban, tal vez de sus familiares, tal vez de sus amigos, de conocidos que los veían que ya no seguían la corriente de este mundo, que ya no hacían las mismas cosas que antes, que ya no tenían dioses, ídolos, que ahora ya llevaban una vida diferente, ya no compartían lo que antes compartían y comenzaron a padecer este tipo de discriminación. Tácito, el historiador romano, dice que en el año 64 Nerón incendió la ciudad de Roma y acusó a los cristianos. Allí comienzan las verdaderas persecuciones. En el año 64 miles y miles de cristianos en Roma fueron crucificados, fueron empalados, fueron prendidos fuegos como antorchas para iluminar las vías de acceso a Roma. Fueron llevados al circo romano para ser devorados por los leones. Familias enteras, niños, mujeres, ancianos, jóvenes, por profesar su fe, simplemente por el hecho de ser cristianos. A partir de allí, el pueblo romano, la plebe y la gente comenzó a odiar a los cristianos como si fueran una especie de peste o de virus que había que erradicar. El problema que Pedro enfrenta en estas congregaciones no es solamente el desánimo que le sobreviene a causa de su situación adversa, sino que la lucha es por su fe y ética evangélica que estaban a punto de abandonar. Y es que tal vez esos cristianos, ya comenzando a experimentar un tipo de persecución, ya querían volverse atrás, ya querían dejar la fe que habían abrazado para volver a su vida normal y dejar de padecer. Es el típico pare de sufrir. Por eso Pedro va a escribir, y aunque no le conocen, él va a escribir con esta autoridad apostólica que les es dada por Dios para animar sus corazones, para alentar sus corazones. Por eso en 1 de Pedro 5.2 él dice: mi propósito al escribirles es alentarlos y asegurarles que por lo que están atravesando es en verdad parte de la gracia de Dios para ustedes. Manténganse firmes en esta gracia, firmes en esta gracia. Me llamó mucho la atención que Pedro escriba antes de que comiencen este tipo de persecuciones programadas. Es como una advertencia
antes de que venga realmente el sufrimiento que iban a llegar a padecer. Es como que inspirado por Dios está advirtiendo y está alentando a soportar, porque lo que están padeciendo en este momento no es nada comparado con lo que viene después. Es como una luz amarilla que se prende de alerta para que estén firmes y no abandonen la carrera, para que sigan fieles a Jesucristo. Primera de Pedro 5:10, la NTV dice: en su bondad Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Jesucristo. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. A Él sea todo el poder para siempre. Amén. Quiero contarte rápidamente para que entres en contexto que Nerón en el año 64 comienza esta persecución, como te había dicho antes, pero esto es en Roma, es donde está el destinatario, el que escribe esta carta. Pero recién en las regiones de los destinatarios la persecución comienza en el año 112. Plinio el joven gobernaba esa zona. Quien estaba al frente de este imperio era Trajano, el emperador Trajano. Y Trajano levantó otra persecución, que fue la tercera persecución que se conoce dentro de las 10 grandes persecuciones del imperio romano a los cristianos. Y esto fue entre el año 109 y 112. Y Plinio el joven, gobernando esta zona, él, por mandato de Trajano, arresta a numerosa gente, a multitudes, y comienza a interrogarlos para ver quiénes eran cristianos y quiénes no. Y esto está registrado, está en la historia, porque Plinio el joven escribía. Él era un investigador, un filósofo, y escribía y dejó este legado. Y estas cartas están, las cartas de Plinio el joven al emperador Trajano. Y en estas cartas Plinio le escribe a Trajano y le dice: se publicó una lista que tenía un gran número de nombres, a los que negaban que fueran cristianos, si invocaban a los dioses según la fórmula que les había dictado, y si sacrificaban incienso y vino delante de tu imagen, Trajano, que yo había ordenado colocar con esta intención entre las estatuas de las divinidades, si además blasfemaban contra Cristo, cosas estas que según dicen es imposible obtener de los que son verdaderamente cristianos, a esos juzgué que era preciso dejarlos en libertad, pero a los otros los ejecuté bajo suplicio. Usted sabe que el suplicio romano tiene que ver con el castigo físico corporal, es lo que hoy conocemos como tortura. Es lo que padeció el Señor Jesucristo antes de ser llevado a la cruz. Eran castigados con látigos, preferentemente con palos, para que confesaran, y luego eran llevados a la muerte, eran ejecutados. Y estos cristianos, por no negar su fe, fueron llevados al suplicio y luego a la muerte, siendo ejecutados por Plinio el joven. Estos que estaban allí, estas iglesias que estaban allí, en esta región donde el apóstol Pedro está escribiendo. Y me impactó porque en la carta el mismo Plinio dice acerca de las confesiones de estos cristianos. Dice: ellos aseguraban que toda su culpa o su error no había sido más que haber tenido por costumbre reunirse un día señalado antes del amanecer, cantar entre ellos de manera alterna en alabanza al Cristo, como si fuera un Dios, y comprometerse mediante juramento a no delinquir, a no robar, ni cometer pillaje, ni adulterios, a no faltar a su palabra. También decían que una vez realizados estos ritos tenían por costumbre separarse y reunirse de nuevo para tomar el alimento, totalmente corriente e inocuo, pero que dejaron de hacerlo tras mi edicto, por el cual, según tus mandatos, Trajano había prohibido que hubiera asociaciones. Me impacta ver por aquellas cosas que pasaron. Bien dice un escritor, la iglesia creció, la iglesia fue fundamentada en la sangre de muchos mártires. Y este es el sufrimiento verdadero que van a sufrir estas iglesias. No es el sufrimiento que están padeciendo en el momento que el apóstol Pedro. Imagínense que Pedro está en Roma en el año 64. Nerón lo va a crucificar a Pedro. Él va a pedir que sea crucificado cabeza abajo porque no es digno de morir como su Señor. El apóstol Pablo está preso en Roma. En el año 68 va a ser ejecutado. Y las iglesias están allí viendo la muerte
de aquellos que le habían predicado de Cristo, de aquellos que le habían llevado el Evangelio. Están sufriendo el padecimiento, están sufriendo las aflicciones y naturalmente tal vez en su humanidad quieran abandonar. Por eso Pedro, inspirado por el Espíritu, los está alentando a perseverar, a seguir aún en medio del sufrimiento, viendo el sufrimiento como una gracia de Dios, como algo que va a purificar sus corazones, porque sabe que en medio de esto Él va a dar una clase. Por eso el título de este mensaje es Classroom, de ética y moral cristiana. ¿A quién se le ocurriría? Porque, ¿sabe? Tal vez Pedro podría haber escrito en esta carta, sabiendo los padecimientos y sabiendo las persecuciones, sabiendo el suplicio y sabiendo la muerte a la cual estaban expuestos, a la persecución ideológica y al sufrimiento, podría haberle dicho: huyan, sálvense, corran a las cuevas, escóndanse, salven sus vidas, huyan del dolor y del sufrimiento. Reprendan los malos espíritus, reprendan al espíritu de sufrimiento, de persecución. Párense en las cuatro puntas de los pueblos, lloren y cierren las puertas de los cielos. Decreten. Pero no les dice eso. En cambio, Él les va a decir, como extranjeros y peregrinos, absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Mantengan buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que les llamó es santo, sean también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, si alguna cosa padecen por causa de la injusticia, bienaventurados son, bienaventurados. Por tanto, no se amedrenten, no tengan temor de ellos, ni se conturben, sino santifiquen a Dios el Señor en vuestros corazones y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Alvin Tozer tiene una frase que me encantó. Dice: si entendemos que todo lo que nos pasa es para hacernos más parecidos a Cristo, esto solucionará gran parte de la ansiedad que tenemos en nuestra vida. Si por otro lado tenemos la idea de que el propósito de Dios es que seamos felices, es hacer de esta vida, que esta vida sea como vivir en el cielo sobre la tierra, entonces Dios tiene mucho para explicarnos. Pedro, en medio de este mensaje de aliento, les va a hablar de su manera de vivir. ¿Sabe qué? En medio del sufrimiento, Pedro les dice: perseveren, pero ¿saben qué? Hagan callar el mal con el bien. Les da una clase de santidad, porque el Dios santo, santo, santo al que vio el profeta Isaías, allí sentado en el trono, sigue siendo santo y lo va a hacer. Es santo, santo, santo por los siglos de los siglos. Y las persecuciones, los padecimientos, los sufrimientos no nos dan ninguna libertad para faltar a la santidad. Y es a través de las pruebas y las aflicciones que Dios también purifica nuestros corazones. Y amada iglesia, no te pierdas la bendición de santificar a Dios en tu corazón en este tiempo. El mensaje de Pedro no es: huyan, paren de sufrir, busquen la prosperidad, dejen de sufrir, sino sean santos en medio del sufrimiento. Padezcan. Si hay un sufrimiento que, dice Pedro, es agradable a Dios, es sufrir a causa de Cristo. No el sufrimiento que viene como consecuencia del pecado, de nuestras faltas, de nuestros errores, sino el sufrimiento que viene por ser semejante a Cristo, por ser un verdadero cristiano. Ese es el sufrimiento que agrada a Dios, ese es el sufrimiento del cual Pedro les está escribiendo. Dice: no se sorprendan de esa prueba de fuego, no se sorprendan, porque Dios purifica así la vida del creyente. Y le va a mostrar como ejemplo supremo los padecimientos de Cristo, los padecimientos del Señor Jesucristo. Ahora, quiero leerte algo que dejó escrito hace muchos años atrás. Un arzobispo, François Fenelon, allí en Francia, en el siglo XVII, le escribe un libro que se llama El anhelo del corazón. Y acerca de los sufrimientos, él dice: normalmente cuando sufres es la vida de tu propia naturaleza la que te hace daño. Cuando estás muerto no sufres. Si estuvieras completamente muerto,
a tu antigua naturaleza, dejarías de sentir muchas de las penas que ahora te preocupan. Dios te prepara una cruz que debes abrazar sin pensar en tu propia supervivencia. La cruz duele. Acepta la cruz y hallarás paz, aún en medio del tumulto. A largo plazo, es mucho más duro vivir el dolor de resistir a la cruz que la propia cruz. Querido, querida, estamos en tiempos tal vez de aflicción, tal vez de sufrimientos, pero esto es una preparación para lo que viene, porque tal vez lo que venga no sea mejor. Como nosotros resistamos y sobrellevemos este tiempo, va a ser también como continuemos adelante. Por eso no hay temor, no hay perturbación. Este es un Pedro que ha sido trabajado. Este es el Simón que rechazaba el sufrimiento del Señor y por rechazar su propio sufrimiento le negó al Señor, pero que está trabajado por el Espíritu a través de los sufrimientos, las aflicciones, de las injusticias. Hoy puede escribir esta carta. Después de 30 años, Él puede animar, Él puede alentar a otros de esta manera. Pero el mensaje central, en medio del sufrimiento, sed santos, porque yo soy santo. Quiero dejarte un video para que termines de reflexionar en este sencillo mensaje que va a estar ahí a los pies de este video. Que el Señor te bendiga, iglesia de Cristo. Perseveramos en medio del sufrimiento, sabiendo de que es agradable al Señor, que si sufrimos injustamente y padeciendo, Cristo ya lo hizo mucho antes por nosotros. El Señor te bendiga. Was lost in darkest night, yet thought I knew the way. The sin that promised joy and life had led me to the grave. I had no hope that you would own a rebel to your will, and if you had not loved me first, I would refuse you still. But as I ran my hell-bound race, indifferent to the cost, you looked upon my helpless state and led me to the cross, where I beheld your love. Oh, what love you showed. Now, Lord, I would be yours alone and live so almighty.
to follow your commands could never come from me. Oh, Father, use my ransom life in any way, and let my song forever be. Our only boast is you. Jesus is my life. Hallelujah. All I have is Christ. Hallelujah. Jesus is